Bienvenidos una vez más a HIT, un espacio para compartir conocimientos y generar valor en torno a recursos humanos y tecnología. En el día de hoy tenemos un invitado muy encantador que tenía yo muchas ganas de entrevistarlo. Su nombre es Sergio Vidal, es uruguayo, gerente general de Seidor Uruguay, que cuenta con una trayectoria muy interesante en torno de empresas de software, fue director del área comercial de una conocida empresa de tecnología y telecomunicaciones llamada Logicalis, así que le queremos dar por acá la bienvenida para compartir con nosotros este encuentro. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Bueno, Lorena, muchas gracias. Muchas gracias antes que nada del espacio y bueno, estamos acá utilizando la tecnología para justamente en el rubro que uno trabaja, así que bueno, empleándola. Perfecto. Bueno, Sergio, en el día de hoy, como dijimos, el objetivo es compartir conocimientos, compartir aprendizajes en este contexto tan diferente que nos toca vivir, que les contaremos ya a nuestros hijos o nietos, si llegamos. Y para un poco entrar en contexto, quería preguntarte más sobre Seidor. Contame a qué se dedica Seidor Uruguay, en qué países tiene presencia, contanos un poco más de Seidor. Bueno, muy bien. Sí, Seidor, digamos, es una multinacional de servicios de tecnología que tiene muchos años en el mercado, fue fundada en 1982 y tenemos presencia en 5 continentes, más de 32 países. Su casa matriz está en España, entonces, bueno, tiene muy fuerte presencia en Europa. Y bueno, y sobre todo también en África y en América. En América, sacando Venezuela y Canadá, estamos en todos los países, con fuerte presencia, sí, en Estados Unidos, Centroamérica, y bueno, y las principales, digamos, oficinas en cada subsidiaria de lo que es América Latina, digamos, estamos presentes, ¿no? Digamos, lo que podría comentarte es un poco más bueno, a qué se dedica, ¿no? En realidad es una compañía que tenemos alrededor de unos 6.000 profesionales en todo el mundo, pero tenemos fuerte presencia en Latinoamérica, es decir, de esos 6.000 profesionales, 2.500 trabajan en América Latina, tenemos alrededor de 12.000 clientes en todo el mundo, y bueno, digamos que si bien la empresa tiene varios focos a nivel tecnológico, está muy vinculado con el líder mundial de software de gestión de la alemana fabricante SAP, en el cual nosotros, digamos, somos un partner de mucha trayectoria con ellos, digamos, en sí somos el principal partner a nivel mundial, tanto lo mismo ocurre en Latinoamérica, digamos, somos el partner número 1 en Latinoamérica. Existen muchos partners, estamos hablando que el ecosistema supera los 2.000 a nivel mundial, y Seidor tiene el privilegio de ser uno de los pocos Platinum Partner que existen en el mundo. Hay alrededor de 10 nada más en todo el mundo, y bueno, Seidor es uno de ellos, ¿no? Ganando año tras año generalmente a mejor partner del mundial en alguno de sus rubros. Este año ya, por ejemplo, el 2020, volvieron a entregar los premios y ganamos otra vez al mejor partner para todo lo que es pequeñas y medianas empresas a nivel mundial, compitiendo, bueno, obviamente con todos los grandes players que existen, ¿no? Perfecto. Y yendo ahora al tema como más de momento actual, de lo que es de tu puesto, de tu rol como gerente general de Seidor Uruguay, ¿cuáles han sido los desafíos más importantes en cuanto a la gestión a la hora de tener a toda la empresa todos los días trabajando de manera remota? ¿Cuáles crees tú que han sido esos desafíos? Bien. A ver, nosotros somos una empresa obviamente que aplicamos mucho la tecnología y teníamos los proyectos que llevamos adelante se trabajan en gran parte en forma remota. Entonces, desde el punto de vista del área de operaciones, no ha habido gran impacto, no solo en la oficina Uruguay, sino a nivel mundial. Las áreas de operaciones han trabajado normalmente, sin ningún impacto. Evidentemente que sí, había, digamos, trabajos que se hacían en forma presencial, pero la realidad es que también los clientes, esto es una realidad que le ha tocado a todos, entonces los clientes también están trabajando en forma remota.
entonces no ha generado, la verdad, que mayores inconvenientes. Diría que casi todas las áreas están trabajando en forma normal. Sí, evidentemente, el hecho de trabajar 100% remoto implica otros aspectos a considerar, como es, bueno, los aspectos de gestión humana, en realidad, de mucho tiempo que uno, digamos, comparte en la oficina, que hay una salud psicológica importante, donde generalmente las personas, bueno, transmiten otras cosas, además que evidentemente el hecho de estar continuamente trabajando en forma remota, bueno, nosotros hemos tratado de reemplazar esos espacios con, bueno, reuniones diarias, sin ningún objetivo en particular, sino simplemente más de vernos un poco las caras, las distintas divisiones y un poco compartir y reemplazar ese espacio que creo que es sumamente importante y rico. Evidentemente que donde hay el mayor desafío está en las áreas comerciales, ¿no? Que lógicamente son las que tienen un contacto más directo con el cliente en la parte de generación y donde a veces la forma de remota no era la habitual. Sí, en una primera instancia de generación de demanda, pero digamos, el de hacer todo el desarrollo comercial implica reuniones presenciales, donde realmente uno conoce mejor al cliente, donde conoce, ve físicamente la realidad de cada empresa. Digamos, nosotros nos definimos como una empresa más de tecnología, pero muy vinculada a consultoría, ¿no? Realmente tenemos que entender muy bien cómo opera una empresa, otros aspectos y después sí aplicar la tecnología para ver cómo mejoramos. Y eso evidentemente no lo estamos viendo, digamos, y digamos, implica lo que te transmiten y demás, pero evidentemente hay un aspecto que incide, que el no ver físicamente la realidad que tenían previo a esta situación y la que, bueno, podrían eventualmente tener cuando se salga de esta situación. Pero a grandes términos, digamos, nosotros el impacto que no se ha visto realmente de la empresa a nivel mundial tiene, digamos, el trabajo asegurado para las áreas de operaciones por muchos meses para adelante. No hemos visto ningún impacto, pero sí evidentemente implica un desafío entender cómo vas a los próximos meses, cómo se van a generar las próximas ventas que generan esos nuevos proyectos que van a ser para los futuros meses. Que ahí, bueno, de alguna manera, nosotros en el caso de Uruguay, nosotros hemos continuado vendiendo. Realmente, incluso durante esta instancia de trabajo remoto, hemos tenido cierre de ventas, que también que ha sido todo un desafío, cómo lograr instrumentar firma de contratos y demás. Y bueno, estamos utilizando, obviamente, herramientas tecnológicas y la verdad no ha frenado en lo absoluto. Y yo creo que es un gran cambio que han tenido hoy las empresas a nivel mundial, ¿no? Los ha obligado. Nosotros vendemos tecnología, generalmente preparar a las empresas para el mañana. Y ese mañana ha venido a hoy, digamos. Entonces ya las empresas... Más pronto. Mucho más pronto, es el ya, y realmente todos estos proyectos que pensaban estar preparados para dentro de N cantidad de meses o años, implica que lo tendrían que haber tenido antes y que de alguna manera hoy no hay duda de que necesitan la tecnología, sino tal vez, en qué áreas o el time to market realmente cambia, porque hoy las necesidades son de rápidas implementaciones, de corregir algunas áreas que pueden tener mayores desafíos y bueno, y ya seguramente hay un impacto, por ejemplo, nosotros mencionaba desde el punto de vista de SAP, digamos que era un software de gestión que está abocado principalmente como al core de las empresas, ¿no? Abocado a lo que es la parte de procesos de una compañía, pero digamos, generalmente son proyectos que llevan bastante tiempo, salvo en las grandes empresas, ¿no? Cuanto más grande, más complejas son las operaciones, los procesos, y los proyectos llevan más tiempo. Ahora, empresas un poco más chicas, que generalmente Uruguay está lleno de lo que sería para el mundo pymes, ¿no? Es decir, porque realmente el tamaño, la escala hace que muchas veces los proyectos se pueden implementar de forma mucho más rápida y hay soluciones. Nosotros en SAP existe toda la parte, digamos, de software de gestión muy grande y hay software, digamos, que aplican más para una pymes. Y no solo, digamos, con ese fabricante, hay soluciones tecnológicas que nosotros usábamos en la interna y tenemos socios de negocios en otros rubros que estamos tratando de acercar a los clientes
que permitan, bueno, utilizar todo lo que hay disponible en el mercado bueno, para afrontar esta situación, ¿no? Entonces, volviendo a a la pregunta inicial, que era cuáles eran esos desafíos. Lo que yo escuché eran, bueno, el trabajo de todos remoto y cómo lo han venido manejando es aumentar la cantidad de comunicación con los colaboradores, teniendo reuniones de manera más frecuente. No sé si es así como lo que anoté. Y por el otro lado, desde el punto de vista específicamente del área comercial, al no tener la presencia de poder acompañar al cliente como consultor, que se han generado otros mecanismos virtuales para poder ayudar al cliente, que va a ser después usuario de la tecnología, con herramientas remotas para poder entender su negocio. Correcto, correcto. Incluso nosotros también nos hemos llevado, yo creo que la gran mayoría de las empresas se va a llevar muchas sorpresas de lo que significa trabajar de esta manera, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Pensando en el mañana. Pero, digamos, nosotros, por ejemplo, hemos visto que aprovechamos más el tiempo. Realmente hoy tenemos muchísimas más reuniones que teníamos antes, porque obviamente no hay tiempo de traslado, no hay tiempos que a veces se pierden en tiempos muertos que uno tiene en la oficina. Hay reuniones presenciales que uno, bueno, tal vez uno pierde determinadas cosas, pero gana otras. El ejemplo de que hoy con las herramientas tecnológicas te permitan compartir el escritorio, compartir determinada documentación y demás. A veces en una reunión incluso presencial, a veces uno no la llevaba tan a cabo. Hoy es como que realmente te obliga a tener más contacto con el cliente y a tratar de transmitir más cosas de las que uno hacía habitualmente. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que realmente la productividad ha aumentado, digamos, uno trabaja más y mejor, querido satisfactoriamente, porque nos ha dado cuenta de incluso, bueno, mejorar algunos aspectos y creo que vino muy bien, vino muy bien. Sí, un poco como tú decías, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, que en el contexto de una comunicación remota, sin duda que la comunicación debe de cambiar para adaptarse a lograr los objetivos comunicacionales o de esa reunión, pero es un cambio de formas adaptados a ser remoto, pero eso no quiere decir que impacte en la productividad. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, Sergio. Ahora, en cuanto a un poco, tú estuviste mencionando el futuro, las soluciones tecnológicas. ¿Cuál te parece, si fueras a mencionar algunas, el tipo de soluciones digitales o soluciones tecnológicas que son al día de hoy con la realidad que tenemos? Porque, por ejemplo, mencionabas tengo que firmar un documento y es virtual, ya no es presencial, tengo que enviar, que tenga validez legal y fiscal, ¿no? Digo, ya no es lo mismo. ¿Cuáles son esas soluciones que a tu criterio son fundamentales para las empresas que están hoy, sean medianas o incluso también más pequeñas, deberían adoptar en este momento para no ponerse en riesgo, digamos? Ya que ustedes son una empresa de tecnología, o sea, ¿de qué orden de soluciones las empresas deberían estar? Porque, como mencionabas, claro, empresas grandes son proyectos grandes, pero hoy los problemas son ya, ahora, en este momento. ¿Cuáles serían esas principales soluciones que dirías, bueno, con esto, que sería como un proyecto a corto plazo y después iremos escalonando, serían esas soluciones que podrían ser posibles implementar en corto plazo, pero que ya estarían salvaguardando de repente a la empresa una continuidad o un crecimiento o ponerse en riesgo de determinada manera? ¿Tú qué crees? Bueno, es una pregunta muy interesante porque muchas de estas cosas uno también las está descubriendo y pensando. ¿Por qué? Digamos, esto es algo que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, no hay, generalmente cuando uno hace predicciones y cuando uno hace, realmente no hay ningún antecedente similar. Nos tenemos que remontar a la fiebre española. La fiebre hace 100 años, sí, Yo que estoy en Barcelona. Sí, sí.
digamos, la verdad es que no, y la información que se tenía era es muy básica, realmente exactamente no podemos basarnos en eso. Y, digamos, si bien a nosotros como corporación nos llegan informes de las principales consultoras mundiales, a ver, cualquier compañía hoy lo que necesita saber es, bueno, esta situación, ¿por cuánto tiempo va a seguir? Porque necesita evidentemente saber cómo se planifica, digamos, en lo inmediato, que es un shock, digamos, desde el punto de vista de, llamémosle, shock de crisis, de decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso es una etapa inicial que tienen que pasan las empresas y necesitan identificar, digamos, dónde están parados. Después hay una etapa llamémosle, de estabilidad durante este proceso en el cual las empresas siguen operando con las nuevas modalidades y aplicando así tecnología, pero también hay el gran desafío de decir, bueno, llega un momento que tengo que volver a la normalidad o intentar volver a la normalidad. Entonces, el saber cuándo, el saber de qué forma y demás, está cambiando continuamente, porque las empresas, digamos, empiezan a dar cuenta de que están haciendo más con menos, visualizan que seguramente las formas de cómo van a volver no es la misma que como estaban trabajando antiguamente. Entonces eso implica así un cambio radical en todo lo que es los aspectos de la empresa. Digamos, nosotros definimos generalmente aspectos vinculados con la tecnología, dónde impacta realmente en las empresas. Evidentemente, desde el punto de vista de los procesos, bueno, es un poco lo que veníamos hablando, digamos, las empresas tienen procesos en todas las áreas, hay software, digamos, que ayudan para mejorar esos procesos, tanto sea para la gestión o en particular para cada vertical dentro de su compañía, software muy comunes, como tan simple como decir, me llevo la contabilidad y la administración y finanzas, digamos, tiene un software que capaz que es muy similar en todo el mundo para todas las empresas, pero ya llevado a cada vertical de negocio tienen otros problemas, otras necesidades muy puntuales, y las necesidades eran unas antes de esta situación, y durante es otra, y cuando volvamos van a ser otras. Entonces, tú bien decís, nosotros tenemos que buscar soluciones para cada una de estas etapas. Tenemos que buscar, digamos, acercar soluciones para, como bien decías, bueno, a ver, tengo que firmar un documento. Bueno, sí, hay soluciones, nosotros tenemos soluciones de firma de documentos electrónicos que acercamos a los clientes, soluciones bueno, obviamente de comunicaciones. Cada área tiene distintas necesidades. Hay áreas que hoy se han visto desbordadas incluso con esta situación y necesitan la parte de mejorar la parte de depósito, de entregas, que bueno, de alguna manera necesitan tal vez alguna herramienta que los ayude a ordenar o a procesar más y a entregar de forma más eficiente. Cómo llegar a los clientes cambia, digamos, hoy es fundamental la omnicanalidad, digamos, el formato tradicional de venta ya cambia, realmente te obliga a tener, digamos, ventas por internet, llegar por medios digitales, la forma de campañas, bueno, la forma de cómo, digamos, nos contactamos y nos preocupamos de nuestros clientes, que es hoy un gran desafío es mantener los clientes. Entonces nosotros tenemos como desafíos, digamos, como los core de una compañía son los procesos, digamos, las personas que integran nuestra empresa. Es un pilar fundamental, cómo mantenerlos, cómo entender cómo van a seguir operando, obviamente, en forma remota, si tienen todas las herramientas necesarias, la salud física y mental de cada uno de nuestros colaboradores. Hay herramientas tecnológicas para ello. Un poco como me decía, bueno, cómo nos preocupamos también de nuestros clientes, porque nuestros clientes son nuestros socios y realmente dependemos de ellos y tenemos que entender, digamos, qué les está ocurriendo, cómo les podemos ayudar, y evidentemente estar más cerca de ellos. Tenemos que utilizar otras formas de las habituales, hay también tecnología para ello. Y también obviamente los productos de las compañías que venden, que siempre hay soluciones y productos, pero si bien muchas veces se hacen un poco a la medida en las necesidades, hay determinados estándares y hay determinados productos ya que uno está acostumbrado y donde tiene el expertise que los hace llegar, pero hoy también te hace replantear mucho cuáles son esos productos y de qué forma, digamos, los hacemos llegar.
Y un punto fundamental que nosotros tenemos es lo que es la información, que es lo que necesita hoy los cargos gerenciales y directivos y los socios de negocio, accionistas, necesitan tener información ya para saber cuáles son las medidas que tienen que tomar de aquí en más. Y la información, ya no hay el tiempo de que alguien lo haga en un reporte y lo consolidamos y vemos y es parcial la información. Necesitamos información en tiempo real. Una información que tiene que ser precisa, que tenga toda la información para poder tomar las decisiones correctas y en tiempo y forma. Para ello, obviamente, es fundamental todos los puntos anteriores. El manejo de la información hoy también implica otros desafíos, porque obviamente la información también hay que accederla, de qué forma, empieza a haber el tema de la seguridad de la información. Nosotros también estamos disponibilizando al mercado soluciones de ciberseguridad que implica, bueno, cómo tener control de esa información, quién accede a qué, de qué forma. Bueno, realmente hay, desde el punto de vista de tecnología, hoy es algo imprescindible. No hay ninguna duda de que lo necesitamos. Simplemente es, bueno, en qué etapa del proceso estamos. Es decir, bueno, qué soluciones voy a implementar ya, que tienen que ser de despliegue rápido, que me solucionen el problema que tengo inmediato, y cuáles son los proyectos que tengo que pensar para el día después, en el cual puedo ya incluso comenzar a implementarlo de forma tal de que salga preparado para el día después, porque el día después va a ser mucho más agresivo del que estábamos acostumbrados, va a haber más competencia, porque obviamente el mercado va a ser más reducido, pero bueno, las empresas van a intentar sobrevivir la gran mayoría, y bueno, y evidentemente estas lecciones aprendidas que vamos a tener durante este periodo hacen de que trabajamos distinto y vamos a tratar de llevarlos a cabo, ¿no? En el mañana. Sergio, hay mucho de lo que dijiste, estoy muy de acuerdo, y hay dos puntos en los que me gustaría como hacer hincapié, que es el tema de creo que desde el punto de vista de gestión, en mi experiencia que va más que nada en el área de gestión de recursos humanos, uno de los grandes temores, o por lo pronto resistencias que en el área de recursos humanos se escuchaba todo el tiempo del lado de las empresas, del lado corporativo, era el temor a como una pérdida como de poder generar KPIs para tener sobre el negocio, ¿no? Digamos. Y como tú decís, el generar datos, que es fundamental para todo tipo de negocios, y datos en tiempo real, para poder tener clara qué está pasando con mi operativa y por ende tomar decisiones rápidas, independientemente del tamaño de la organización en la que estemos, creo que es un punto crucial, porque el poder continuar trabajando, o en realidad el necesitar continuar trabajando, aunque sea de manera remota, implica que también podamos medir que continuamos siendo productivos, que por más que estemos trabajando remotamente, es más, como tú decís, incluso en algunos casos si se midiera tal vez es mayor la productividad que antes, en realidad. Entonces, a mí me parece central, de lo que escucho, el tema de poder generar indicadores de performance a través de de las áreas donde has mencionado, el trabajo de las personas, los procesos, la gestión comercial, o sea, dentro de todos los procesos generar como indicadores, que eso me parece súper importante para cualquier empresa en todo contexto, porque en realidad pre-COVID y post-COVID esto es un elemento crucial, porque en realidad lo que tú decís, el tiempo, la inmediatez de disponer de la información en tiempo real, que eso es posible muchas veces cuando tenemos plataformas o sistemas que están corriendo en tiempo real, que están funcionando en tiempo real, y los managers pueden acceder, no generar un informe, sino el informe se está generando automáticamente en las plataformas. Eso me parece un elemento fundamental y crítico a tener en cuenta cada vez más, y creo que esta realidad lo ha dejado muy en evidencia. Y el otro punto es el tema de
que también las empresas, las grandes resistencias del trabajo remoto, por lo menos desde lo que yo tenía contacto con los clientes, era el tema de la seguridad. O sea, de cómo disponer una serie de información en la nube para que los colaboradores de su casa puedan trabajar sin tener temor a que esa información pueda ser, pueda ser, esté al acceso o al alcance de personas que nosotros no quisiéramos. Entonces, me parece súper importante el tema de la seguridad y me parece también muy importante esto que planteabas de que dependiendo del estadio en el cual está la empresa, se toma punto de partida el momento en el que se encuentra y se van estableciendo etapas, no tiene por qué ser todo de una vez. Totalmente. O sea, se van estableciendo, ¿no? Proyectos Totalmente. Que yo creo que las empresas de alguna manera hacen como una resistencia, y esto, porque en un momento donde necesitamos ya las cosas, porque por lo que tú decís, la incertidumbre y el cambio constante, es importante saber que los proyectos tienen etapas y que se pueden establecer los hitos de acuerdo a los momentos de la organización. Y eso es muy importante saberlo porque se detectan los elementos críticos, como tú decías, identificando cada organización y en qué momento está, y cuál es su sufrir. Por ejemplo, una empresa que se dedica a los productos esenciales, como podría ser aquí en España, que trabaja en un supermercado, grandes superficies, lo que es la entrega, lo que es el stock, lo que es el personal, estar disponible en todas las sucursales para poder... Eso es súper importante tenerlo. Entonces, creo que, como tú decías, algunas empresas han bajado o han generado una meseta y otras se han disparado en la exigencia de trabajo, y por eso es importante entender en qué estadio está cada empresa, si es de producto, si es de servicio, si aumentó o bajó su demanda, y de ahí implementar en etapas lo que necesitan, que a veces acompaña las necesidades de la empresa. O sea, que eso me parece como que es súper importante. Y haciendo como un poco futurología, hipotetizando, te complemento un poco lo que decías, justamente, Diego, comparto totalmente. A ver, todo lo que mencionás está un poco en lo que se llama el proceso de transformación digital de las empresas. Y hoy es una necesidad clarísima, digamos. Las empresas tienen que transformarse totalmente. Son proyectos obviamente complejos, largos, pero es como bien decís, se hace por etapas. Normalmente las empresas tienen algunas soluciones, no es que nosotros vamos a los clientes y nos encontramos que no tienen nada y están en cero, siempre tienen parte de ese proceso, lo tienen en distintas áreas, pero lo que sí vemos como un denominador común es que, como siempre, son soluciones distintas y que a veces se llevan durante un proceso del tiempo, que lo comenzaron a hacer hace muchos años y la realidad de cuando lo implementaron no tiene nada que ver a la actual. Hace que muchas veces las empresas tienen distintas soluciones que no hablan entre sí, y que esa información que necesitamos en tiempo real, con esos indicadores de todas las áreas y hacia dónde vamos, y utilizando inteligencia artificial y utilizando muchas tecnologías que hay hoy que permitirían tener hasta recomendaciones de qué hacer. Y eso es solamente posible si nosotros realmente tenemos la empresa transformada digitalmente en todas nuestras áreas, todo con una solución que hablara en tiempo real. Eso es posible. Hay soluciones de software que para una empresa, te diría, la gran mayoría de las empresas en Uruguay, nosotros tenemos un software que ponen un solo y tiene todos los módulos, y tiene absolutamente toda la realidad, y elimina esa problemática de muchas veces distintos fabricantes que hablen entre sí, y se pone un software que es un SOA, que es en el medio para que dialogue, y después le ponemos un software de analítico por arriba para que vea y proyecte. Y generalmente todas esas cosas o no funcionan bien, o no tienen la información en tiempo real, o es muy complejo lograrlo. Hay soluciones realmente hoy que para una empresa, te diría, la gran mayoría de las empresas en Uruguay ponen un único software y lo simplifican, tienen las mejores prácticas del mercado, porque las realidades en casi todas las empresas del mundo son iguales. Entonces las mejores prácticas se llevan a cabo y permiten que los tiempos de implementación sean más cortos. Obviamente eso no significa de que después no haya alguna solución muy de nicho, muy particular en alguna industria,
que tiene que ser complementada, pero sí, pero digamos que es más la excepción y no que sea la regla, de que mi empresa tenga N cantidad de soluciones y productos y procesos que realmente hacen que las empresas no operen de la mejor manera, ¿no? Entonces esto implica de que ese proceso de transformación digital hace que transforma por completo las empresas en la forma de cómo llevan adelante la operativa diaria, con la cantidad de personas, con la forma de cómo lo trabajan. Realmente eso va a cambiar. Así que bueno, ya que es un buen momento para hacerlo, porque muchas veces tenemos gente hoy que está trabajando en forma remota y que tiene más capaz que tiempo para poder abocarle al proceso de transformación interno de la empresa, ¿no? Y este es un buen momento también porque evidentemente hay más incertidumbre, seguramente se puedan conseguir mejores condiciones para llevar a cabo estos proyectos y yo creo que son buenas oportunidades y hemos tenido muy buena aceptación en el mercado para afrontar estos proyectos en el medio de esta situación. Que como tú decías, esto me parece interesante porque cuando uno escucha SAP, la palabra SAP, a veces piensa en grandes soluciones con proyectos complejos y esto que tú mencionas, que es una solución que existe ya en Uruguay a disposición, que es una herramienta que tiene, digamos, es como bastante completa. Eso sí es importante. Se llama SAP Business One, es una solución muy chiquita, muy chiquita, es decir, tenemos clientes que son 4 personas, toda la empresa, y lo tienen. Es decir, podrían ser 2 personas, 1 persona y podrían tener el software. ¿Por qué? Porque se paga por usuario. Entonces, si yo tengo miles de empleados, bueno, voy a pagar el equivalente a ese miles de ese componente. Así que lo cual hace viable totalmente para cualquier escala. Incluso me animaría a decir de que comparado con otras soluciones, tanto sean nacionales o soluciones de world class, porque gran parte de la ventaja que tiene SAP es que son soluciones que tienen cientos de miles de clientes. Entonces, está mucho más probada, son soluciones realmente de alta escala, muy robustas, que hacen que, bueno, obviamente uno puede confiar de que esa empresa va a seguir porque es el líder mundial. Eso también es una gran duda en estos tiempos, es decir, la empresa va a seguir existiendo en X años. Es decir, qué tantos clientes, qué tanto me puede costar mi costo de solución postventa. Bueno, evidentemente la economía de escala hace que, digamos, un líder como SAP, digamos, tenga soluciones para cualquier tipo de industria y para cualquier tamaño. Y la verdad es que cuando nosotros hemos hecho un análisis competitivo de una solución comparable, ¿no? Me refiero que realmente abarque todos los módulos que ofrece SAP, normalmente es más económico. Digamos, estamos llegando con lo que entendemos una solución muy buena a menor costo, es decir, que la verdad es difícil no aceptarla. Lo que sí estamos entendiendo que en estas latitudes sur no es tan conocido. Es decir, nosotros tenemos personas que han venido desde España a trabajar acá a Uruguay y se quedan impactados de cómo la gente no lo conoce y capaz que en Europa, en España es algo que todo el mundo tiene, digamos. Cualquier empresa tiene, es muy conocido. Yo creo que falta un poco, hay muchas oportunidades para que la gente conozca y yo creo que ese es lo primero que deben de hacer. Conozcan las soluciones que hay, que las comparen con otras que hay en el mercado y por lo pronto, bueno, comprarán alguna, evidentemente, pero es una forma de que entiendan hacia dónde es el futuro y que tienen que estar preparadas ya. Bueno, aquí Seidor, yo estoy en Barcelona, Seidor es una de las empresas, es enorme, es gigante, es muy, muy grande, tiene una presencia muy grande, pero sí reconozco que en Uruguay, yo antes de venir a Barcelona, no conocía, o sea, Seidor como tal no era una marca el que fuera top of mind en mí, y yo trabajo en tecnología hace mucho, o sea, en gestión de recursos humanos en tecnología, y no era una marca que yo tenía como con este alcance que me queda súper claro, después de casi 3 años vivir en España, tiene Seidor. Entonces, ahí te hago un comentario. Ahí nosotros en Europa competimos con las grandes compañías como puede ser Accenture, como puede ser Indra. Son grandes multinacionales que abarcan mucho más de un software de gestión. Por eso, digamos, nosotros, Seidor,
también es partner número 1 de otros fabricantes, sobre todo en España, ¿no? Tenemos mucho vínculo con Microsoft, con IBM, y realmente es una compañía muy grande. Nosotros tenemos departamentos por completo de tecnología tercerizados en Seio. Trabajamos con el gobierno de España, Comunidad Europea. Hay mucho conocimiento en cada una de lo que tiene que ver con las tecnologías de la información, es decir, mucho staff experto, y abarcamos mucho más de lo que es SAP en realidad. De hecho, nosotros acá también en Uruguay estamos acercándonos con proyectos de servicios de arquitectura, con el Estado. Tenemos mucho además de lo que es un software gestión nada más de SAP, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo, Seidor, o por lo que yo tengo entendido, es una empresa como se nombra a sí misma como consultora, o sea, como una empresa consultora que puede implementar diferentes tipos de software dependiendo de la necesidad del cliente, y lo que más aporta es know-how, ¿no? El valor del conocimiento en distintas verticales de tipo de negocio, que eso es como donde se genera mucho valor, ¿no? Porque en realidad sistemas hay un montón. El tema es de cómo customizarlo a las necesidades del cliente, que eso es el desafío más importante. Y no solo de software, digamos, nuestros servicios pueden ser a nivel ya de arquitectura, no hablar directamente de vender un software, simplemente son soluciones más consultivas de alto nivel, digamos, que eso brindamos mucho y es parte de lo que nosotros... Sí, y son algo de que competimos ya con otros players, ¿no? Con Deloitte, Price, ese tipo de compañía que venden otro tipo de soluciones. Bueno, también, digamos, en determinados rubros competimos contra ellos. Digamos que sí, abarcamos mucho de lo que tiene que ver con tecnología. Una amplia gama. Sergio, entonces me quedo tranquila que soluciones para enfrentar este contexto en el que vivimos hay. O sea, es simplemente que yo creo que la gente se está enfrentando, las empresas, las empresas, empresarios, se enfrentan con una serie de problemas como esto que te decía, lo más simple, hacer una firma de un contrato que tenga validez legal, online, virtual, que parece una tontería, pero hasta que no te sucede, tal vez la empresa nunca se imaginó, o de repente antes tenía que hacer venir, imagino costos, hacer venir al gerente de no sé, de X lugar a tal país para que ponga una firma para que sea legal. Hoy día eso ya nos damos cuenta que existe, y esto creo que hay muchas cosas de esta realidad a nivel laboral que en mi opinión van a continuar. Entonces, haciendo un poco de futurología, hipotetizando con la información que tenemos hoy, porque la visibilidad a cada hora, por lo menos aquí en España, cada 2, 3 horas cambia, pero a la visibilidad que tenemos hoy y con la información que tenemos, ¿cómo crees que cambiará la forma de trabajar? O sea, hay cosas que van a estar en este contexto, pero yo creo que hay cosas que van a continuar. ¿Cuáles son esas cosas que tú crees? Estamos haciendo futurología, no queda nada sellado a piedra, pero ¿qué cosas te parece que van a generar un cambio de aquí en más, por lo menos hasta lo que sabemos ahora, en la forma de trabajar de las empresas y de las personas, de los colaboradores? Bien, bueno, yo en parte ya lo estuve un poco mencionando, ¿no? Es decir, yo creo que el principal punto es que las empresas van a adoptar los trabajos en forma remota de su personal como algo mucho más habitual. Que, digamos, si bien hay empresas que lo hacían muy seguido y tenían políticas establecidas para ello, acorde con las buenas prácticas, había otras empresas un poco más tradicionales que no lo veían, que tenían un poco esa incertidumbre de qué puede estar haciendo esa persona en su casa, si se pone con Netflix, esos mitos, ¿no? Yo les llamo mitos. La persona estará... pero la realidad es que, digamos, justamente dentro de este proceso de transformación digital y de este proceso que estamos mencionando, implica también transformar la empresa. Y también se han dado cuenta de que en gran parte han podido seguir trabajando, operando
con menos cantidad de personas y exigiendo un poco más, digamos, determinadas aptitudes que tienen que tener los colaboradores. Bueno, eso va a hacer de que en el futuro, evidentemente, se empiecen a necesitar otro nivel de capacitación del personal a contratar. Por lo tanto, ese es un gran desafío tanto para el empleador y el empleado, ¿no? Después, bueno, obviamente ya mencionamos el tema de la tecnología y la disponibilidad de la información, ¿no? Es decir, la disponibilidad de información es crucial para tomar decisiones. Entonces, eso hoy a mañana realmente la gente necesita estar preparado para nuevos acontecimientos como este. Entonces, eso se necesita, obviamente, tener realmente la empresa transformada digitalmente, con información y los KPI, indicadores claros para tomar las decisiones a tiempo. Eso va a ser una realidad que van a tener que tener todas las áreas, y no solo a nivel directivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hay soluciones que muchas veces antiguamente se veían esos tableros de control de inteligencia de negocio y demás, que lo veían solo los directores, los altos gerentes, altos directivos, y realmente nosotros hoy tenemos soluciones que lo puede llevar tablero de control realmente al propio colaborador, que muchas veces también necesita información de cómo viene, qué tiene que hacer, y a veces la información presentada de otra manera ayuda también a aumentar la productividad y hace que realmente elimine determinadas tareas, elimine determinados tiempos, y realmente es algo que le sirve a todos, no solo al alto directivo. Y bueno, y la forma de cómo se abarca a los clientes, que también lo hablamos, ¿no? Es decir, esa forma de cómo llegar al cliente, cómo entenderlo, la cantidad de información que hoy vamos a manejar y la que vamos a manejar posterior va a ser mucho mayor y va a implicar de que tengamos que tener digamos, soluciones mucho más customizadas a nuestros clientes, ¿no? Y para ello la tecnología va a ser clave, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos, yo creo que también esta situación ha hecho que la gran mayoría de las empresas han reducido su staff, en el cual han abocado esta situación, y entonces se han dado cuenta de que pueden seguir operando con menos cantidad de personal. Y que a ese personal, a su vez, les está pidiendo trabajar de otra manera, y que de alguna manera también ha elegido a ese personal también si estaba preparado o no para afrontar estas tareas. Entonces, evidentemente, a futuro el personal tiene que tener otras aptitudes, tiene que estar altamente capacitado, tiene que estar acostumbrado a trabajar por objetivos, tiene que tener un alto rendimiento, y eso va a ser digamos, una nueva realidad para el mañana. Realmente va a implicar que el staff se tiene que preparar más y el empleador va a tener que acostumbrarse a trabajar con otras metodologías. Y bueno, y evidentemente un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? El tema de la tecnología es fundamental para poder tener esa información, para tomar decisiones, y que es tan valiosa, y hubiera sido mucho más valiosa haber tenido una empresa que hubiera estado transformada digitalmente antes, ¿no? Entonces, hoy y mañana, evidentemente, las empresas van a necesitar esa información para tomar decisiones, hacia dónde ir, estar preparada para nuevos escenarios que puedan llegar a ocurrir. Y sobre todo desde el punto de vista comercial, ¿no? Es decir, la forma de cómo hoy ha tenido que las empresas llegar a los clientes y han tenido que tener más inventiva y los medios, hace que el mañana va a ser más competitivo, ¿no? Realmente hay otras empresas que van a aparecer en escena, otras que van a dejar de existir, y se visualiza más competencia. Entonces eso hace que tengo que estar más preparado. Entonces, en la medida que yo no me preparo y no tengo todas las herramientas para llegar a los clientes, entenderlos y irles con las soluciones adecuadas, no hay alternativa posible, ¿no? Sergio, entonces lo que mencionabas era un poco en torno a que el trabajo remoto llegó para quedarse, o por lo menos, no sé si todos los días, pero se va a instalar mucho más profundamente en el core de las empresas, que hay que trabajar de otra manera, y con esto de trabajar de otra manera, yo entiendo que, y esto lo venimos viendo, nosotros en recursos humanos venimos asistiendo a muchas capacitaciones, muchas charlas, muchas meetups, muchos eventos que tenían la temática
antes de esta situación, que tenían la temática del futuro del trabajo, cómo el trabajo iba a ser en unos 5 o 10 años. Y todo lo que venía apuntando en esa dirección, todo lo que se venía diciendo en esa dirección, era cómo las tareas repetitivas que no generan valor iban a tender a desaparecer y todo lo que generara valor como creatividad, estrategia, todo lo que fuera más complejo era lo que iba a prevalecer. Entonces, conjuntamente con esto que veníamos hablando de la necesidad imperiosa de las empresas de hacer una transformación digital y, como tú decías, con todo lo que ello implica, disponer de información visible para todos, los gerentes, los colaboradores, los clientes, en muchos casos, genera que el mundo del trabajo, en mi opinión, como desde el lado de los recursos humanos, va a generar un cambio muy importante en el cual los cargos más comprometidos van a ser aquellos que, los cargos y las tareas que no generen valor, que puedan ser fácilmente automatizadas por un sistema de gestión, por un ERP, por un ATS, aquí en España se dice ATS, o en Estados Unidos se dice ERP, son sistemas de gestión que permita automatizar y que la persona se pueda enfocar realmente en generar valor, ideas. Entonces, esto es muy importante porque lo veníamos hablando desde el área de recursos humanos como algo que la gente iba a tener tiempo para reconvertirse, y en mi opinión es importante lanzar un mensaje a la luz de que esto ya es una realidad, la transformación digital es necesaria para sobrevivir, por lo pronto trabajando remotamente, es necesario contar con sistemas en la nube para que todos podamos trabajar sobre una misma plataforma, de tal manera que todos veamos lo que estamos haciendo todos, o sea, es algo como muy importante, y esto va a impactar en el mercado de trabajo, que en mi opinión es muy importante convocar a la gente que tiene que reconvertirse muy rápido para poder mantenerse competitivo en el mercado, porque como tú dices, a nivel de negocios, pero también digo a nivel de mercado laboral, esto se va a convertir en mucha más gente buscando trabajo que necesita reconvertirse para seguir siendo competitivo, en realidad. Y eso es muy importante para mí porque hubo gente que también fue, o la gente en realidad, a ver, seamos sinceros, la gente no cambia, porque la zona de confort es muy cómoda, a menos que se vea obligada de verdad a cambiar. Y esto es un llamamiento a la gente en general, al mundo del trabajo, a la gente que busca trabajo, a la gente que se ha quedado sin trabajo o a la gente que podría quedarse sin trabajo, a que recapacite y piense cuáles son las tareas que está haciendo, cuáles son las tareas que generan valor, porque prontamente esas tareas repetitivas se van a automatizar y van a desaparecer como descripciones de tareas de puestos, de cargos. Entonces es muy importante entenderlo y poderse adaptar lo más rápido posible, como en una empresa un proyecto lleva su tiempo, en una persona ayornarse también lleva su tiempo, pero cuanto antes empecemos el proceso de transformación, más rápido lo vamos a terminar. Eso es siempre lo que yo digo. Entonces, me parece muy interesante esto que mencionas, el contacto con los clientes también, que tenemos que generar contactos, creatividad a la hora de generar contactos. Así que, bueno, creo que ha sido mucha información, Sergio, que nos has iluminado desde distintas perspectivas y con distintas aristas de lo que veníamos contando, comercial, la gestión interna, el mundo del trabajo. Y bueno, quiero agradecerte, Sergio, por si querés espacio. te hago simplemente un comentario de lo último de lo que estabas diciendo, comparto plenamente. La realidad es que, bueno, nosotros tenemos que pensar de que el día después las empresas realmente no van a estar como antes, y complementando esa falta, digamos, si bien va a haber industrias que nosotros estamos visualizando, que puede ser media, educación, telecomunicaciones, seguramente las áreas financieras, van a estar relativamente... Las únicas que nosotros visualizamos que no tienen ningún impacto ha sido la media y educación, y algo las telecomunicaciones. Pero después casi todas han tenido algún impacto, sobre todo las áreas de servicios,
manufactura, el sector público, digamos, estamos visualizando que a las compañías le va a llegar hasta 2020, casi finales del 2021, digamos. Si bien son todas proyecciones que hay que ver qué pasa después en la práctica, la baja y el impacto en algunas industrias puede llegar a ser hasta el 30%. Entonces, eso va a hacer de que si evidentemente va a haber sectores que van a haber menos cantidad de empleadores, que van a, realmente el staff tiene que estar mucho más calificado para poder ser contratado, y eso va a ser una nueva realidad. Va a ser obviamente un año 2020 que el Producto Bruto Interno de Latinoamérica estamos dando proyecciones de en promedio un 4% negativo. Evidentemente a todos nos llega. Entonces, la verdad es que es hora de hacer ese cambio que decís de la zona de confort, porque es obligado, y que la verdad que estas cosas creo que por un lado hacen bien, porque uno ve que la gente también está tratando de ser un poco más solidaria, estamos tratando de ayudarnos entre todos, no solo entre las personas, yo veo también mucha colaboración entre las propias empresas, ¿no? Es decir, todos tratamos de, darnos una mano en la medida de posible, y bueno, así que esperamos también de que todas estas proyecciones que uno se ve en la industria sean un poco más rápidas, y que realmente esa aceleración nos permita estar rápidamente como estábamos antes, pero mejor preparados y con una mejor aptitud. Exacto. Bueno, gracias Sergio. Les vamos a dejar en los comentarios de este post el link de Sergio para si lo quieren seguir en LinkedIn, y el link de Seidor para que tengan más información en caso de querer seguir profundizando en los diferentes productos que tiene Seidor en Uruguay. Así que los convoco a todos. Gracias Sergio de vuelta. No, muchas gracias a ti, Lorena, por el espacio. Los convoco a todos a realizar preguntas o consultas también en este post, y estaremos con gusto contestándolas. Así que muchas gracias y nos veremos en la próxima emisión. Que tengan un buen día.